La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de la presentación del Señor. Hoy, después de 40 días que hemos celebrado la Navidad, la Iglesia celebra esta fiesta porque así lo prescribía la ley, que el primogénito macho, el varón, tenía que ser consagrado al Señor. Y esto para recordar una cosa, que Israel pertenece a Dios, que Israel es el primogénito que Dios se ha adquirido. Dios, para liberar a Israel, ha hecho algo increíble. Ha hecho estos signos maravillosos en Egipto, donde ha mostrado su poder. Y ha tomado para sí la vida de los primogénitos de los egipcios, para decir una cosa: Israel me pertenece y ha de ser libre. Y tu vida, mi vida, le pertenecen a Dios. Por eso Dios le dice a Israel de sacrificar los primogénitos de los animales, pero el primogénito de los hombres había que rescatarlo. Y aquí sucede algo interesante. Lucas no nos habla de ningún sacrificio de rescate por Jesucristo. Nos habla así de la oferta por la purificación de la Virgen, pero nada por el rescate de Jesús. ¿Por qué esto? Porque Jesucristo no será rescatado. Él será el rescate, tuyo y mío. Él será entregado totalmente a Dios sobre la cruz. Y este evento de hoy, que celebramos la presentación del Señor, es un anuncio profético de lo que sucederá en el Calvario. La Virgen María no es una mujer sentimentaloide. La Virgen María recibe el anuncio de Simeón, que le dice que Cristo va a ser signo de contradicción y que a ella una espada le va a atravesar el alma. Y esto indicando la oferta de Cristo en la cruz. Y la Virgen María va allí ofreciendo a su Hijo, junto con José. No solamente que nuestra vida no nos pertenece, sino que pertenece a Dios. La vida también de los hijos, no solamente la de Jesús, la vida de todos los hijos. Tú que tienes una familia, tu familia no te pertenece, le pertenece a Dios. Por eso una familia necesita guiarse de la voluntad de Dios. O un padre ayudar a sus hijos a que descubran la voluntad del Padre Celestial. Una madre ayudar también a los hijos en esto. El esposo a la esposa ayudarla a que se cumpla en ella la voluntad de Dios. Y la esposa al marido, que se haga la voluntad de Dios. Por eso la familia de Nazaret, la Sagrada Familia de Nazaret, tenía muy a corazón esto. Y vemos en el Evangelio que nos dice varias veces que se hacían esto para cumplir la ley del Señor, es decir, la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Esto es una cosa necesaria. Y bien, Cristo, que se entrega para rescatarnos a ti y a mí. Nosotros que también experimentamos el Egipto, el ser esclavos. Y no sé si tú te das cuenta de eso. De hecho, algo más, la palabra de Dios nos dice una cosa muy fuerte, que todos los hombres están condenados a vivir esclavos del demonio por temor de la muerte. Y ya precisamente por eso Cristo ha venido. ¿Qué significa esto del temor a la muerte? No es solamente el temor a la muerte física, es el temor al sufrimiento en sí mismo, porque el sufrimiento de forma ontológica nos llama, nos recuerda la muerte. No es una cuestión que nosotros razonamos, es algo que sucede de forma existencial. El sufrimiento lo legamos a la muerte
y por tanto tenemos miedo de él. Por eso cuando tu marido representa un sufrimiento para ti, eres incapaz de amarlo, porque tienes miedo a la muerte. Y allí el demonio te subyuga. ¿Y qué hace para tenerte esclava? Te insinúa juicios hacia tu marido, juicios hacia tu mujer. Y entonces te estás en descomunión con él, con ella. Te guardas, te alejas y te proteges. Porque el demonio nos dice esto: sálvate a ti mismo. ¿No tienes tú la vida? Sálvate. Lo que tienes, sálvalo, guárdalo. Entonces somos incapaces de poder amar a los demás cuando representan un sufrimiento. Pero la realidad es que para amar de verdad a una persona se necesita acoger el sufrimiento, porque amar al otro tal y como es va más allá de nuestros esquemas. El otro no es como nosotros queremos. De hecho, nosotros mismos no somos como queremos. Nosotros tenemos unos esquemas para los demás y para nosotros mismos. Y todo lo que no entra en ese esquema mental, todo lo que escapa a nuestra forma de razonar de cómo deben ser las cosas, nos hace sufrir. Cuando la mujer, cuando el marido, cuando los hijos no son como nosotros queremos, esto nos hace sufrir. Y como el sufrimiento no lo aguantamos, entonces nos rebelamos. No aceptamos al otro, lo juzgamos, queremos imponerle nuestro esquema. Y con nosotros mismos hacemos la misma cosa. No queremos aceptar nuestros errores, nuestras debilidades, porque esto nos hace sufrir. Y entonces, ¿qué muchas veces hacemos? Ignoramos nuestras faltas, o a veces cuando las reconocemos, nos damos muy duro, nos ahogamos a nosotros mismos, entramos en depresión cuando vemos nuestras faltas, nuestros errores. Esto sí no está Cristo, que viene a salvarnos. Cristo se ha hecho partícipe de nuestra carne y nuestra sangre, se ha hecho similar a ti y a mí, ha conocido el sufrimiento, se ha hecho en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y se ha hecho igual a nosotros para Él llevar sobre sí tus pecados y los míos. Aquello que a ti te hace sufrir, llevarlo sobre sí, porque lo que nos hace sufrir, en fin de cuentas, no es en sí mismo el marido, los demás, no es tu propia pobreza. No, lo que nos hace sufrir es el pecado, es decir, la no aceptación del otro, el no poder amar al otro como es, el no poder amarte a ti como eres. Eso es lo que nos hace sufrir. Y en esta incapacidad, este pecado que está dentro de nosotros, Cristo lo ha tomado sobre sí, se lo ha cargado sobre la cruz y ha destruido en sí mismo la muerte para hacerte a ti, a mí, libre. Cristo sabe lo que tú sufres, lo que yo sufro. Por eso dice la epístola a los Hebreos que como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Por eso, si tú estás pasando ahora por un problema, si ahora te ves incapaz de perdonar a tu marido, a tu mujer, de perdonarte incluso a ti mismo, ánimo, llama, invoca el nombre de Jesucristo, que viene a salvarte, que te ama con locura, que te acepta como eres y que ha venido para purificarte, a ti y a mí. Por eso lo que tú y yo necesitamos en este día es abrirle las puertas a Cristo. Como dice el Salmo, portones alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria, Cristo. ¿Y a qué viene? ¿Para qué quiere entrar en tu vida y en mi vida? Para esto, para purificarnos, para darnos a nosotros la vida eterna, su santidad. Dice el libro de Malaquías, que está en la primera lectura, que es una profecía del Señor que entra al templo, dice al templo, y no entra solamente al templo de Jerusalén. Dios quiere entrar en el templo de tu cuerpo, de tu alma, de tu corazón. ¿Y quiere entrar para qué? Dice,
se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Esta oferta que hace Jesucristo de sí mismo y la Virgen María también, que se une a esta oferta de Cristo, entrega a Él como hijo y se entrega a ella misma en unión con su hijo, porque esta espada que debía atravesar a Israel, la espada del castigo, de la ira de Dios, que ha caído sobre Jesucristo, que le ha atravesado el corazón con la lanza, y a María su alma, esta espada que debía caer sobre ti, sobre mí, ha caído sobre ellos. Y Dios en Cristo nos ha acogido para sí, ha dicho, tú eres mi hijo, y esto lo hemos recibido en el bautismo, que hemos apropiado para nosotros la muerte y resurrección de Cristo. En el bautismo el Señor nos ha dicho, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero no basta que el Señor a nosotros nos ame, no basta esto. La perfección del amor es que nosotros también podamos amar a Dios, no solo que Él se entregue a nosotros, sino nosotros entregarnos a Él. Por eso Cristo viene para purificarnos, para que nosotros seamos hechos hostia viva, que se entrega al Señor con Cristo. Y un lugar en el que se actualiza, se hace presente esta oferta, es en la Eucaristía. Por eso es bellísimo que hoy celebremos la Eucaristía. En la Eucaristía se hace presente este sacrificio de Jesucristo, esta oferta que ha hecho la Virgen María y que hace la Iglesia de Cristo al Padre. Y no solamente Cristo que se ofrece en su cuerpo y en su sangre, sino también nosotros nos unimos. Sí, tú y yo, débiles, frágiles, pecadores, nos ofrecemos junto con Cristo al Padre. Y no solamente que Cristo se ofrece al Padre, se entrega también a nosotros en la comunión, de manera tal que Él mismo va realizando lo que tú y yo no podemos hacer, la purificación de nosotros mismos, realizando en nosotros la santificación, gradualmente. Por eso ánimo, hermanos, alegrémonos hoy en esta fiesta, donde se manifiesta el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Y aprendamos de la Sagrada Familia y de Simeón 3 cosas. 1, que como pertenecemos a Dios, buscar su voluntad. Eso es una forma de realizar esta consagración a Dios, esta oferta de nosotros mismos a Dios, buscando su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí hoy, en mi vida? Segunda cosa, en estar en diálogo con el Espíritu Santo. Simeón por 3 veces se menciona en relación a su persona el Espíritu Santo. Y Simeón al final de sus días está sacio, está contento, alegre, en paz, porque se ha encontrado con el Señor y puede pedir morir ya, pasar a la otra vida, porque ya está contento, está satisfecho por haberse encontrado con el Señor. Por eso esto es necesario, que vivamos en este diálogo con Dios por medio del Espíritu Santo. Y tercera cosa, este encuentro con el Señor. No nos basta encontrarnos una vez con el Señor, encontrarnos con Él en el pasado. Es bueno sí recordar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, pero es necesario que cada día nos encontremos con Él. En la Eucaristía, quizás sería fantástico poder celebrar la Eucaristía todos los días. Lo más importante es el domingo, la fiesta, sí, pero si es posible, sería estupendo encontrarnos con el Señor, pero encontrarnos también en la oración, encontrarnos con Él en los eventos de la historia. Estas 3 cosas van de la mano: la palabra, iluminada por el Espíritu Santo, en diálogo con Él, nos ayuda a encontrar a Cristo cada día de nuestra vida, para que al final de la jornada podamos decir como Simeón:
ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sea alabado Jesucristo.